bienvenidos nuevamente a nuestro programa Negocios Fragmentos de Innovación. El día de hoy nos acompaña Pilar Martínez, una joven emprendedora de nuestro municipio que creo que con su emprendimiento nos va a salvar la vida a muchos. Pilar, bienvenida. Ay, hola, muchas gracias. Gracias por venir a este espacio tan importante para mí, tan especial. Este es un rinconcito para todos los niños y niñas de Guatapé. Súper bien. Antes de contarles un poquito la dinámica del rinconcito de Pili, la idea es contarles quién es Pilar Martínez. Bueno, mi nombre es María del Pilar Martínez, soy de este pueblo hermoso de Guatapé. Mis papás son Lina María Restrepo y Freddy Martínez. Mi mamá pues toda la vida estuvo con nosotros en la casa, pero fue quien de alguna forma me hizo amar todo este mundo de la infancia, de la niñez. Una profesora de preescolar que amó profundamente a los niños de este pueblo también, y siempre en mi casa tuve como esa influencia de la educación, del amor por los niños, y se contagió tanto que bueno, que ese es como el resultado de muchos años de estudio, muchos años de contacto con la infancia. Mi familia es muy famosa en este pueblo, o sea, los Martínez son muy famosos en este pueblo. Creo que todo el mundo conoce a mis tías o alguna vez han ido a Martiné. Entonces pues de pronto no sea muy visible yo porque apenas estoy otra vez regresando pues a mi pueblo, pero pues mi familia la conoce, sí, todo el mundo. Y tiene rasgos muy particulares, sí, de los Martínez, eso es inevitable. Somos muy característicos. Sí. Pilar, ¿qué has estudiado o por qué? Pues aparte de ese amor como por la infancia, por la educación, ¿qué ha estudiado Pilar? Bueno, yo soy licenciada en Filosofía de la Universidad Católica Luis Amigó, soy especialista en Cultura Política y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana y soy promotora de lectura de la Universidad de Pamplona. También he hecho pues como diferentes cursos en lectura en voz alta, todo lo que tiene que ver con promoción de lectura. Y eso más o menos han sido como mis estudios a lo largo pues como de mi vida. ¿Y cómo llega toda esa experiencia, ese tipo de estudios, a que empieces con el tema pedagógico y más con niños? Porque sabemos que trabajar con niños no es fácil. Bueno, mira que la gente piensa como que estudié filosofía y no tiene nada que ver con los niños, con enseñar a leer y a escribir. Pero gracias a la filosofía conocí todo el mundo de la filosofía para niños, y cuando me involucré tanto en el mundo de la filosofía para niños, empecé a conocer todo el mundo de la literatura infantil y yo dije, ay, ¿qué es eso? Esto me gusta demasiado. Entonces a partir de ahí todo el tiempo empecé a enfocarme en la infancia. Cuando llego a la especialización en Cultura Política y Derechos Humanos, mi población fue la infancia, estudiar los derechos de la infancia. Y bueno, se llegó pandemia. Duro. Y empezaron a surgir un montón de cosas. Yo era profesora de colegio, trabajé en el Colegio Calasanz Campestre Escolapias, un colegio que amo profundamente, y entonces yo era la profesora de español del colegio y yo empecé a preguntarme, mis niñas no van a leer, mis niñas qué van a hacer en todo este tiempo, que van a estar en sus casas, van a estar pegadas todo el tiempo de un computador, pero ¿haciendo qué? Era como mi mayor preocupación. Bueno, tenemos muchos recursos y muchas herramientas en lo digital, pero ¿será que sí lo van a saber manejar? Y yo dije, no, tengo que hacer algo. Entonces empecé a grabar los capítulos de los libros que nos estábamos leyendo en el colegio y los subí a YouTube. Y yo dije, bueno, que por lo menos lo escuchen y que vayan siguiendo la lectura. Pues eso se empezó como a regar por todas partes y ya empezó todo el mundo como a escribir comentarios sobre los cuentos que estaba leyendo, sobre los libros que estaba leyendo. Y una de las autoras de los libros que estábamos leyendo escuchó uno de los videos y me comentó como que gracias por hacer eso, y yo, ¿qué es esto? O sea, esto está teniendo demasiado impacto. Claro. Inclusive ese comentario hizo como que tuviéramos un conversatorio con la autora, con las niñas del colegio. Fue algo sumamente especial. Y justamente un amigo de la especialización me dice, Pili, voy a hacer un en vivo leyendo cuentos. ¿Tú quieres participar? Y yo, claro, yo quiero participar. Y yo, bueno, organicé mi habitación, porque literalmente el rinconcito de Pili fue el rincón de mi habitación. Ajá. Así fue como surgió el nombre y todo. Entonces yo, inclusive hay una foto donde dice el rincón de Pili. Empezó así, para ese día leer esos cuentos, y yo estaba súper nerviosa. Yo nunca había leído así como en voz alta, no estaba como tan preparada en ese momento. Pero te estoy hablando de hace 5 años, pues, eso fue hace muchísimo tiempo ya.
Entonces ese día leímos los cuentos y la gente estaba súper, o sea, fue un espacio para la familia. La gente se conectaba a los en vivos, se conectó a ese en vivo, fue muy emocionante y yo dije, bueno, la vida me está mostrando un camino distinto. Tengo que hacer algo, tengo que explotar esta pasión que siento por la literatura, por los libros, bueno. Y yo dije, voy a empezar a leer y subo los videos a Instagram. Y mi Instagram personal se empezó a convertir en un Instagram de lectura para reunir las familias. Inclusive recuerdo que en ese momento, cada 8 días, hacíamos un en vivo como de actividades. Entonces la gente se conectaba y hacía sus actividades y me mandaba las fotos. Tu hermano participó en uno de esos en vivos, Leo. Hicimos con Leo también uno de esos. Entonces también me aproveché un poco como de las amistades que tenía, de mis amigos. Y Leo participó en uno, mi hermanita Susana participó en otro, otras amigas psicólogas, y también hablamos pues como de temas muy importantes como las emociones, cómo canalizar todas esas cosas en pandemia. Yo siento que fue una salvación para muchas familias. Inclusive en esos días alguien me decía, Pili, es que en pandemia nos reuníamos a escuchar tus cuentos, literal. Entonces así se fue dando como el rinconcito de Pili. Literalmente era un rincón en mi habitación, porque no era toda mi habitación, era un pequeño espacio donde yo grababa. Tenía 5 libros y de manera digital fui consiguiendo otros libros y así con las uñas iba como armando mis cositas. ¿Y cómo determinabas qué tipo de libro leer? Porque digamos que no es lo mismo yo leerme El Principito, que es un libro muy conocido y que muchos lo hemos leído, pero ¿cómo hago que mi hijo de 6 años entienda ese tipo de literatura? ¿O cómo hacer que un libro conecte a toda la familia? Mira, yo siento que los libros son para todos, ¿cierto? Obviamente la edad que tú tengas te va a permitir comprender ciertas cosas o disfrutar de otras, disfrutar de una historia, disfrutar de unos personajes o comprender un tema muy profundo que hay en los libros, ¿cierto? No me enfocaba tanto en la edad, porque siempre he tenido esa premisa de que la literatura es para todos. Pero sí, muchos papás que se me acercaban en ese momento, sí, dependiendo como del rango de edad, asesoraba cierto tipo de literatura que puede conectar más con los niños, que puede conectar más con los adolescentes o con los adultos, ¿cierto? ¿Cómo hacía para escoger los libros? El que a mí me gustaba. O sea, como te contaba que empecé a conocer tanto de literatura infantil, yo me iba para la biblioteca de mi universidad a leer solo literatura infantil. Entonces iba cogiendo, los escaneaba. Hasta ahí reserva el sumario. Y empezaba a trabajar pues como con eso, ¿cierto? Eso me posibilitó mucho conocer mucho de literatura, conocer muchos autores, conocer de pronto literatura de temas que la gente no cree que exista, por ejemplo. Y ese tipo de espacios me permitió conocer mucho sobre literatura y yo dije, bueno, aprovechemos esto. Y también se dio en pandemia que hice el diplomado en promoción de lectura. Entonces lo que pasó fue que ahí también conocí mucha literatura. Entonces toda esa literatura que los profesores nos mostraban, que leíamos, que hacíamos talleres con esa literatura, pues también yo la compartía con las otras personas. ¿Cómo fue ese proceso entonces después de pandemia? Porque entonces te acomodaste a todo lo que tiene que ver con la virtualidad, sí. Pero ¿cómo hacer ya nuevamente para llegar al campo? Es muy difícil, o sea, porque el Rinconcito de Pili de alguna forma nació en la virtualidad, ¿cierto? Y todo lo hacíamos de manera virtual, teníamos clubes de lectura, pequeños lectores, tuvimos como 4 versiones en como 2 o 3 años de virtualidad más o menos que tuvimos en pandemia, pero claro, cuando ya todo volvió a la presencialidad, eso fue como un choque muy fuerte para mí, porque a mí me tocó volver a trabajar presencial 100%, entonces ya no tenía como tanto tiempo para el Rinconcito y sinceramente el Rinconcito estuvo quieto más o menos año y medio, porque en esas pues ya quedé en embarazo, entonces bueno, de alguna forma en Medellín presencialmente quería resurgir el Rinconcito, pero quedé en embarazo, entonces otra vez la pausa del Rinconcito, entonces yo decía como que ¿será que esto sí se va a dar? ¿Cuándo se va a dar? Pero bueno, tuve mucha paciencia, esperé y ahora es una realidad. ¿Cómo ha sido ese proceso o qué ha sido lo más difícil entonces ahora de traer el Rinconcito de Pili a Guatapé?
Bueno, yo creo que el Rinconcito de Pili se ha adaptado a las necesidades que tienen los niños de Guatapé, ¿cierto? Porque en un primer momento el Rinconcito de Pili era un proyecto de promoción de lectura, de literatura infantil, ¿cierto? Pero las necesidades de Guatapé me han ido de alguna forma adaptando el Rinconcito también a esas necesidades de los niños y las niñas. Ahora, ¿qué hacemos en el Rinconcito de Pili? Enseñamos a leer y a escribir a los niños, algo que los niños necesitan mucho en este momento. Hacemos nivelaciones en lengua castellana. Bueno, yo siento que de alguna forma sigo como con toda esa parte de la lengua, pero ya desde otro punto de vista, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese impacto de la gente en Guatapé con el Rinconcito de Pili? La gente no sabe qué es el Rinconcito de Pili. Porque uno ve la publicación. Muy nuevo, ¿cierto? Eso. Bueno, yo le agradezco enormemente a la Biblioteca Municipal y le agradezco enormemente a Edison también, que han sido como unas plataformas muy importantes para que el Rinconcito de Pili se visibilice pues en el pueblo. Yo creo que el gran boom del Rinconcito fue la fiesta, la feria del libro que tuvimos, ¿cierto? Porque fue el espacio que de alguna manera le regalaron al Rinconcito de Pili para decir, ve, acá existe un programa, un proyecto educativo que le ayuda a los niños en ciertas cosas. Y la gente me ha ido conociendo, pues muchos niños se acercaron ese fin de semana a la carpa del Rinconcito de Pili, hicimos muchísimos talleres. He realizado talleres en la biblioteca, fui tallerista en el proyecto que se ganó la biblioteca para leer en las veredas, entonces también recorrí las veredas con Diana leyendo y haciendo talleres de promoción de lectura, y eso de alguna forma ha posibilitado que la gente me empiece a reconocer en el pueblo. Sí. Pues yo creo que yo quiero que todos sepan que acá existe un proyecto educativo distinto a lo que ofrece pues el CDI, a lo que ofrece la escuelita o a lo que ofrece el colegio, porque nuestra población es pues como abarca pues como todos los niveles educativos, y que acá en este espacio pueden encontrar ese lugar donde pueden nivelar lo que les haga falta. Podemos aprender a leer y a escribir, que es un proceso tan complejo y que a los niños les da como tanta dificultad, y que en el Rinconcito de Pili pueden encontrar ese espacio a través del juego, de la diversión. Es un espacio donde prima el amor y el respeto por el otro, es un espacio para todos. Acá mis estudiantes llegan con los primitos, llegan con los perritos, Pili, queremos colorear. Este es un espacio para todos, ¿cierto? Yo soy mamá. Tengo un niño de 6 años. Bienvenida al Rinconcito de Pili. Exactamente. ¿Qué servicios puedo yo encontrar en este lugar para mi hijo? Los servicios que se brindan en el Rinconcito de Pili depende de la edad que tenga el niño. Por ejemplo, a partir de los 4 años tenemos aprestamiento a la lectoescritura, que es como toda esa preparación que hay que hacer para que los niños aprendan a leer y a escribir. No, aprender a leer y a escribir no es algo que se da de la noche a la mañana. Debe haber una preparación previa para poder hacerlo. Entonces, con esos niños de 4 años tenemos ese programa, ¿cierto? Con los niños de 5 y 6 años tenemos un programa que se llama Iniciación a la Lectura y a la Escritura. Entonces, ahí sí aprendemos a leer y a escribir respetando mucho los ritmos de los niños, porque ¿qué pasa? A veces las personas no tienen la paciencia para enseñar, no tienen pues como la pedagogía, la didáctica. Entonces lo que hacemos es respetamos el proceso del niño. Si nos tenemos que volver un poquito hacia aprestamiento, lo hacemos, y dependiendo pues como de los niveles pues como del niño, vamos trabajando pues como toda esta parte. Para los niños de primaria también tenemos otro programa que es comprensión lectora. Y también tenemos nivelación en lengua castellana. A veces hacemos las dos. Entonces, por ejemplo, los niños que están en comprensión lectora, si yo veo que tenemos que nivelar ciertas letras, nivelamos ciertas letras. Si tenemos que nivelar ciertos temas, les nivelo esos temas. Si, Pili, es que tengo el examen de español la otra semana, esa semana estudiamos para el examen de español. O sea, nos involucramos mucho también como con sus procesos que llevan en el colegio para que se sientan seguros. Dentro de todo ese proceso, pues evidentemente uno como mamá se frustra cuando ve que niños de la misma edad tienen un nivel más distinto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues a mí también me pasa.
Sí. Niños de la edad de Miguel ya de pronto leen un poquito o saben juntar letras y Miguel no. Pero por ejemplo en el sentido de Miguel tiene más impulso por el dibujo, por el arte, entonces digamos que eso me relaja. Pero ¿cómo acompañar a una madre en esa situación? Porque no es solamente que el niño aprenda, sino que la mamá también entienda que es que hay tiempo. Exactamente, yo creo que el mismo proceso del niño les va generando mucha tranquilidad a los papás, porque no es un proceso corto, no es un proceso rápido, es un proceso que lleva tiempo, pero por ejemplo yo acá tengo niños que entraron así, por ejemplo, que no sabían escribir el nombre o que no se sabían todas las letras del abecedario y esta semana ya están leyendo su primer libro, por ejemplo, y son procesos de meses, ¿cierto? Ajá. Pero que cuando ya llegamos a este punto es esa satisfacción, es ese orgullo. Yo siento que también tenemos que darle mucha confianza a los niños, que ellos entiendan que sí pueden, que no son iguales a todos, que todos somos diferentes y que todos tenemos ritmos y procesos diferentes y que también tenemos que ser respetuosos y amorosos con esos procesos. Sí, total, hace parte del crecimiento y uno como mamá tiene que entender eso, que no todos crecemos al mismo ritmo y que hay que enfocarnos a veces más en lo que le gusta al niño. No es que yo quiero que aprenda ya a leer y tiene que aprender a leer, pues si le gusta más pintar, déjelo que pinte. Igual también es importante acompañar esos otros procesos que de pronto no nos gustan, porque también me han llegado niños acá al rinconcito que lloran, que se frustran demasiado, que prefieren hacer otro tipo de cosas, pero con todo el amor y todo el cariño hacemos el acompañamiento para que también aprendamos a leer y a escribir de manera satisfactoria. Y también pues es como hacerles la invitación a los papás de que en este espacio pueden encontrar un lugar donde los vamos a acompañar. Total, hace parte también del crecimiento de nosotros como padres. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender con el rinconcito de Pili? Ay, yo creo que el miedo a lo desconocido. Porque el rinconcito de Pili pues le he puesto todo el amor, todo el alma, todo el cariño en mi proyecto, pues como les contaba, desde hace 5 años vengo trabajando con el rinconcito y ya decir como que sí, lo voy a abrir, vamos a tener un local, asusta, ¿cierto? Porque claro. Uno no sabe si le van a llegar todos los niños o si, pues me ha pasado como que abro ciertos programas y no se llenan, o de pronto es porque la gente no me conoce. Exacto. O la dinámica, nosotros en el pueblo tan pequeño no estamos acostumbrados a encontrar este tipo de lugares. Exactamente. Entonces todo lo queremos hacer desde la casa, todo me toca a mí, toda la enseñanza me toca a mí. Si no es en el colegio no hay más espacio. Exactamente. Es como aprender la dinámica, de que hay nuevas oportunidades, de que no hay nuevos espacios, y yo creo que eso también le ayudará a usted a ir calmando como esos nervios. Sí, pero emprender, yo nunca me imaginé pues como que pudiera montar mi negocio de manera independiente, siempre trabajé pues como vinculada a colegios, entonces como que tener mi propio espacio, ser mi propia jefe, esos son muchas preocupaciones. Buscar mis propios ingresos. Sí, eso genera como muchos sustos porque es un mundo desconocido, ¿cierto? Pero el hecho de yo tener mi propio horario, de tener tiempo para estar con mi hija, de tener tiempo para cosas que amo, eso lo vale todo. Es real y hace parte también como del emprender o de ser empresario, porque ya no es un emprendimiento sino que ya es una empresa, ya buscamos que empiece a crecer y a generar un impacto no solamente con la comunidad de Guatapé sino con los municipios cercanos. Quién quita que a futuro ya tengamos los niños del Peñol viniendo a clase, que le toca poner una ruta, que o sea, uno tiene que ir pensando en grande, ¿cierto? Que ya no sea este espacio sino que le toca buscar una casa completa, ofrecer otro tipo de servicios. Pili, de pronto un mensaje para esas personas que están en este momento en ese miedo, en ese temor de emprender y que de pronto los puedan impulsar. Bueno, mi mensaje es que no tengan miedo, que los sueños sí se hacen realidad cuando se trabaja con disciplina y con mucha dedicación. El rinconcito de Pili surgió en una habitación, literalmente era un rincón en mi habitación y ahora es un rinconzote en Guatapé. Y si me lo hubieras preguntado hace 5 años era un anhelo, o sea, sí, qué rico vivir del rinconcito de Pili, pero ahora es una realidad vivir del rinconcito de Pili. Entonces, yo creo que el miedo siempre nos va a acompañar porque es algo normal en los seres humanos, pero ese miedo también nos impulsa a hacer grandes cosas. Entonces, si tú tienes una idea en tu mente, algo que te mueva, que te genere tanta pasión, que tú digas, o sea, que tú todo el tiempo estés pensando en eso, en buscando la forma de transmitírselo al mundo, hazlo.
hazlo porque en algún momento de tu vida, si tú trabajas con dedicación y disciplina, lo vas a lograr. Bueno, y entonces a partir de ese mensaje, ¿tú cómo te ves en 5 años? Ay, qué pregunta tan difícil. ¿Por qué? Bueno, en 5 años me veo con un muy buen programa educativo montado. Me veo en un espacio mucho más grande, brindando muchísimos más cursos y talleres para los niños y niñas de Guatapé, pero definitivamente me veo en Guatapé. Sí, no te vuelves a ir de Guatapé. No. Por ahora no están los definitivamente planes. me quedo en Guatapé, me quedo ayudando a mi comunidad. Super. Es mi sueño, siempre había sido mi sueño poder estar con los niños y las niñas de Guatapé y acá me veo ayudando a todos los niños y a las niñas, ayudando a los papás, acompañando a las familias y quiero que sepan que el Rinconcito de Pili es un espacio para todos, es un espacio para la familia, es un espacio acogedor, es un espacio donde respetamos la diversidad, la libertad de los niños, las diferentes formas de ser y estar, entonces bueno, yo creo que un espacio así necesitábamos como urgentemente. Por favor, nosotros los papás y las mamás también buscábamos esos espacios y más uno con el tema laboral, sí. ¿Cierto? ¿Cómo encontramos el Rinconcito de Pili o cómo te contactamos para alguna asesoría, algún dato curioso o para venir y conocer el lugar y sentirse seguro de traer acá el pueden niño? estar. Bueno, me pueden encontrar, tenemos el Instagram del Rinconcito de Pili, que es, pues ponen en Instagram el Rinconcito de Pili y les va a aparecer ese logo que está allá atrás. Ajá. En Facebook me pueden encontrar como María del Pilar Martínez y ahí pues publico todo el tiempo como las cositas del Rinconcito y también pues me pueden escribir al WhatsApp que es el 314-816-3813. Igual todos estos datos también van a aparecer como en la parte de abajo de nuestro programa para que ustedes puedan buscarse. Recomiendo venir, no perderse la oportunidad de conocer el espacio, de conocer a Pilar. Yo como madre me sentiría muy confiada de poder traer el niño y saber que va a aprender mucho y que va a tener un acompañamiento de una persona tan humana porque se siente el amor por los niños y eso es muy valioso para uno como madre, ¿cierto? No, pues agradecerte por abrirnos las puertas de este rinconzote en Guatapé, de desearte que te vaya muy bien, que muchos éxitos en este nuevo proyecto y que a futuro ya nos toque ir a una casa más grande o a un espacio más grande y mostrar cómo viene siendo este proceso. Dios quiera, muchas gracias y bueno, todos bienvenidos y bienvenidas a este rinconcito. Pilar, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias nos vemos en un próximo programa.